¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarle y darle la bienvenida nuevamente a Soluciones. Hoy vamos a hablar de las probables conductas antisociales de nuestras hijas y nuestros hijos. En un contexto en el que vivimos hoy día, se antoja importante, muy importante, observarles, detectar a tiempo cualquier conducta que pudiera llevarlos por un mal camino. Y vamos a hablar de un programa que se llama Criminólogos en las Escuelas, que busca ayudarnos a tratar de detectar cualquier conducta que pudiera alterar la vida de nuestras hijas y nuestros hijos. Lo hacemos hoy en Soluciones. Le invito a que nos acompañe. Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos a su programa Soluciones, y hoy en este martes legal efectivamente estaremos platicando sobre la labor y cómo puede colaborar un criminólogo en una institución educativa. Es muy lamentable escuchar en noticias el que exista un ataque escolar como los que se han dado, por ejemplo, en Nuevo León y también en otras partes de la República Mexicana, agresiones entre estudiantes o de los estudiantes hacia sus compañeros y sus propios maestros, y es lamentable cuando esto termina, bueno, pues en la pérdida de una o varias vidas. Precisamente de esto estaremos platicando, y la información que se estará desarrollando aquí en el programa, bueno, está totalmente a su disposición a través también de nuestras líneas telefónicas. Usted nos puede marcar al 842-3500, nos llama, ahí puede dejar alguna duda, alguna pregunta, exponer algún caso si quiere hacerlo. O también nos puede escribir a nuestra línea de WhatsApp, que es el 22 83 13 97 86. Ahí mi compañero Mario Lozano más adelante estará platicando también con nuestros invitados y resolviendo cada una de sus preguntas. Y brevemente le doy este dato. Fíjese que de acuerdo al Observatorio Laboral, que es una herramienta en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, nos dice que en el año 2012 había 10,492 criminólogos. Para el año 2016 ya había 24,883 criminólogos, y bueno, actualmente en el primer trimestre del año van 27,922 personas que se dedican a esta profesión. Voy contigo, Mario. Gracias, Fey, y dos de esos 27,000 están aquí con nosotros, ella y él, licenciados en Criminología. Lourdes González Olivares, bienvenida, Lourdes, otra vez. Muchas gracias. Qué gusto tenerte de nuevo aquí. Gracias, buen día. Y Sergio Arcos Olivares, bienvenido. Morales. Sí, muchas gracias. Morales, ¿cómo estás, Sergio? Bien, bien, muchas gracias. Bienvenido, Gracias por la invitación. gracias. A ver, es un tema. Yo quisiera manifestar desde un principio que lo haremos con respeto, con sensibilidad, pero ojalá nos lo reciba con mente abierta. La intención es ayudarnos a rehacer el tejido social, el familiar, el comunitario, para tratar de encontrar a tiempo cualquier conducta que pueda llevar a nuestras hijas e hijos por un camino que no es el adecuado, que pudieran tener cualquier conducta que después pueda ser delictiva y que se puedan meter en problemas. Nadie quiere eso para sus hijos e hijas, entonces vamos a tratar de hacerlo con mucho cuidado, con mucho respeto, y por supuesto estaré recibiendo todas sus preguntas para que el criminólogo nos haga el favor de responder. Pero entonces, a ver, Lourdes, cuando hablamos de conductas antisociales, y para no obviar, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de conductas que transgreden las normas ya establecidas dentro de una sociedad y que nos llevan a tanto perjudicar a nosotros como persona como a nuestro entorno. Eso es una conducta antisocial. Sergio, ¿cómo la tenemos que entender entonces? Vamos a empezar desde tratar de captarlo un poquito más ligero. Vamos a hablar de una conducta en riesgo. Vamos a hablar ese tema para poder adentrarnos un poquito en materia de lo que es un plantel educativo. Como bien sabemos, la primera esfera que tenemos como figuras humanas es el entorno familiar. Claro. Nuestra segunda esfera sigue siendo el educativo, y de ahí nos engloba lo que es el entorno social.
Si lo hablamos desde el plantel educativo, tendríamos que empezar a identificar ciertas conductas o ciertos parámetros que nos indican cambios en la conducta del menor. Desde ahí nosotros pudiéramos encontrar ciertos factores que nos ponen en riesgo. Como bien decía Lourdes, encontramos el riesgo primario, que es el individuo, el secundario, que pudiéramos hablar, por ejemplo, en planteles educativos del bullying. Después podríamos hablar de un entorno social. Nosotros somos unas figuras, como humanos, biopsicosociales. Estamos compuestos biológicamente, psicológicamente y socialmente. Hemos encontrado, a través de análisis, ejemplos, estadísticas, que el mayor impacto que tenemos como personas es el impacto social. Ese impacto nos genera a través de tener esa necesidad. Es una necesidad que nosotros llamamos la necesidad de compartir o de formar parte de. Ya. Muchos van a decir, mi hijo no es violento. No, pues mi nadie hijo te lo va a decir. No es agresivo, no. Ni biológicamente tal vez. Pero el entorno nos mueve y ese entorno nos lleva. A ver, pero entonces, Lourdes, para irnos metiendo, es decir, antes de llegar a la escuela, en la escuela podemos detectar condiciones de conducta no adecuadas, pero sí puede ser que se hayan disparado ahí, pero ya las traía, ¿no? Ah, claro, desde nuestro entorno. No se generan ahí. No, porque nuestro primer entorno, nuestra primera pequeña sociedad es la familia. Entonces la familia, esté como esté integrada por papá, mamá o mamá nada más o papá nada más, tiene que darnos ciertos factores para que yo pueda ser un ente biopsicosocial sin ningún problema. Tengo que tener seguridad, tengo que ser aceptado, porque lo que él hablaba es eso, la aceptación ante la demás sociedad. Entonces, si yo desde aquí no me siento ni seguro, ni aceptado, ni tengo pues mis herramientas principales, voy a causar a lo mejor algún conflicto en otra sociedad. Es decir, si no soy un hijo deseado o hija, pues deseado, amado, querido, procurado, cuidado, pues difícilmente lo voy a llevar esa conducta de cariño, de respeto y de cuidado a cualquier otro entorno, ¿no? Nosotros estudiamos la conducta desde el momento en que es, pues no concebido, pero sí procreado y todo el enlace que tuvo durante el embarazo. Cuenta. Todo eso cuenta, desde cómo fue, en qué condiciones fue procreado y en qué condiciones nació ese niño. Es decir, desde que es concebido, durante el embarazo y cuando nace. Sí. Así es. Es decir, aquello de que sí nos oye, Es correcto. cuando Claro. está en la panza y si, permítame la expresión coloquial, ¿no? Dicho sea con todo respeto, pero cuando está gestándose, pues está escuchando, está sintiendo, está vibrándonos. Desde el momento que se concibe el hecho, desde ahí partimos para poder encontrar cuando ves a otra persona y le dices, yo creo que a ti nunca te quisieron porque estás feísimo o estás actuando diferente. Sí. Bueno, porque también nosotros somos parte de las emociones. Cuando procreas algo con amor y lo llevas con amor, créeme que sí tienes un producto de amor. Y ese producto de amor nace de esencia y dices, yo la amo, ella me ama, tenemos algo a quien amar y al amar es proteger, es cuidar, es nutrir. Pero no solo nutrir del alimento, es nutrir de todos los factores alma, ¿no? que él tiene que llevar, exactamente. Algo que se ha perdido un poquito aquí en el aspecto social, que a veces muchos dirían, se están rompiendo reglas, normas. No se rompieron, se modificaron, nos olvidamos. Hay personas, como un servidor de los 50 para atrás, que crecimos en un entorno diferente, donde fuimos educados tal vez al chanclazo. Sí. ¿Quién era tu peor castigo? La chancla. Ajá, pero te formó en algo. Fuiste diferente. Ahorita ya no. Ahorita no puedes transgredir ni agredir en ninguna de las esferas por los derechos de los niños, etcétera, etcétera. Hay varios sectores que también conllevan a que se retroalimente esa parte no tan positiva de poder encontrar una buena conducta. Es decir, lo que me está diciendo es que a los niños hay que formarlos. Claro. Es decir, no violentarlos. Es correcto. Pero sí corregirlos. Sí. Así es. Así, ¿no? Lo principal es que el niño sepa quién es, que tenga un buena autoestima, un buen autoconcepto de él. Pero si desde la casa todo el tiempo le estamos diciendo, eres tonto, no sirves, ¿qué autoconcepto tiene el niño de él? Entonces en la escuela es, pues sí, ya me dijeron, ¿no?
que soy tonto, que no sirvo, que molesto. ¿Qué voy a hacer en la escuela? Molestar lo que me están diciendo en la casa que soy. Es decir, a ver, esencialmente nacemos buenos. Sí, totalmente. ¿Y nos vamos descomponiendo? Desde el factor, nacemos buenos, pero también ahí viene la parte genética. A eso iba. Sí, también ¿Cuáles son los factores químicos del cuerpo y de la mente que se pueden trastocar y en qué momentos? Porque luego es tan sutil y luego del día a día no nos damos cuenta. ¿No? Normalizamos las conductas. Así es. Hay ponentes, hay escritores que han dicho, sobre todo de la psicología criminal, que es la parte que trabajamos de la mente, pero sobre todo de la genética. Incluso hay quienes mencionan que existe el gen maligno, biológicamente estructurado. Un poquito difícil de poderlo tocar y sobre todo difícil de entenderlo y de desarrollarlo. Pero de que existe, existe. Entonces, somos y nacemos. Nacemos y somos. Va a depender del entorno. Una de las necesidades más comunes que tenemos todos los seres humanos en aspectos sociales es el consumo del alcohol, por así llamarlo. Pero si nos remontamos a la historia, ¿de dónde nace el alcohol? Mi papá tomaba, mi abuelo tomaba, mi abuela. Por eso es que desde nosotros cuando empezamos a analizar ese tipo de conducta nos vamos desde el momento desde que se concibe para poder decir ¿y en qué momento estabas emocionalmente y físicamente hablando de tu salud para poder tener relación y para poder decir ahora sí quiero un hijo? Entonces desde ahí no encontramos esos paradigmas de poder decir sí fue hecho 100% con amor. Ahora yo no quiero emitir juicios de valor, ¿no? No es la intención del programa ni mucho menos, solo queremos establecer algunos parámetros que pueden llevar a entender por qué algunas conductas no son normales, pues, son antisociales, quiero decir. Y cuando no nos hemos dado cuenta en casa que así lo formamos o la formamos, llegan a las escuelas y ahí sí es cruel el tema, ¿no? Sí. Ahí hay detonadores. Me quiero regresar un poquito a lo que decías y que decía él también de genética. Existen bioquímicos dentro de nuestro cuerpo que nos alteran un poco más. Y cuando esos bioquímicos ya vienen alterados en el niño, son niños que no tienen, que tienen déficit de atención o que son hiperactivos, es porque esos bioquímicos están alterados. Por eso somos seres biopsicosociales. Nuestro sistema biológico viene un poco alterado. Y difícilmente mandan a ese niño a hacer todos esos estudios para ver si realmente esos bioquímicos están normales. Sí, y poderlo medicar para normalizarle los químicos, ¿no? Correcto. Sí, así es. Que puede entrar a esta conducta natural del ser humano de poderse relacionar adecuadamente con todos, ¿no? Sí, y dentro de la escuela pues hay factores que no tomamos muy en cuenta, como por ejemplo el que el niño esté interrumpiendo la clase, eso no es normal. Quiere llamar la atención, y lo decíamos por el sentido de pertenencia, ¿no? Que a lo mejor no encuentra esa atención dentro de la casa y me dirán, bueno, es que tenemos que trabajar y tenemos que hacer cosas. No necesitamos ponerle todos los días tanta atención al niño, porque a veces ni siquiera nuestro tiempo es de calidad hacia el niño. Hay mamás que dicen, yo no trabajo porque estoy dedicada a la educación del niño. Nos tocó un caso en una primaria donde, ayudamos a niños con conductas en riesgo. Y entonces la mamá decía, pero yo no entiendo por qué cambió su conducta si ella era una niña buena. Y de la nada, la niña empezó a correr, a agredirse, y no entiendo si yo me dedico todos los días a ella. O sea, yo no trabajo por estar con ella. Entonces, al meterla a tratamiento y estar platicando con la niña y estar en sesiones con la niña, resultó que el papá tenía una doble vida y la niña conocía perfectamente lo que pasaba en su casa. Aunque mamá trataba de meterla en una burbuja, los niños son muy listos. Uy, sí. Entonces ella se dio cuenta de todo. Nos costó mucho trabajo que la niña hablara y dijera qué le pasaba. Pero la mamá decía, yo la atiendo, yo tengo horario para que ella esté en la computadora, o sea, todo es normal en la niña. Pero a la hora de preguntarle a la mamá, bueno, a ver, ¿y qué hace en la computadora? Ella decía, pues juega con florecitas. Cuando logramos que la niña hablara, la niña dijo, mamá, jamás jugué con florecitas. Cuando tú ibas, yo ponía las florecitas. Pues claro. Pero yo jugaba a echar bombas, a matar.
O sea, era un juego bélico el que ella jugaba todos los días. Les digo, cuando ella habló, ella dijo, yo jugaba en juegos bélicos, yo sé que mi papá no se va de comisión, tiene otra familia, yo sé que tiene otros hijos, tú te la pasas viendo telenovelas, no estás conmigo, o sea, sí estás conmigo, pero estás en la telenovela, en la televisión, y mi papá los domingos que sí está con nosotros está en el fútbol, en la televisión, entonces no están con nosotros. Y era una niña de 7 años. Caray. De 7 años, que sabía toda la realidad. Llegó un punto en que pues yo creo que ya no pudo más y una manera de llamar la atención o decir me está pasando algo, era esa, se agredía. Cambiarle conducta. Sí, cambió su conducta. Hay ciertas características que nos dicen que a nuestro hijo le está pasando algo. Que a veces decimos, ay, se volvió travieso. No, no se volvió travieso, quiere llamar nuestra atención. Me salió travieso. Me encanta cuando alguien dice, es que me salió travieso. No. ¿Cómo? En una tómbola, en una rifa, en un... Es decir, somos producto de nuestros hogares, digo. Pues, así es. Sí, hay estudios psicológicos todos, ¿no? donde dicen que 20 minutos, 3 veces por semana, pero en tiempo de calidad, platicar, ver qué siente, qué quiere, hacer lo que se conozca, que sepa manejar sus emociones, que cuando está enojado, pero está enojado con él. O cuando yo como mamá estoy enojada conmigo. Explicarle eso, estoy enojada conmigo, no estoy enojada ni contigo, estoy enojada por algo que me pasó. Eso hay que enseñarle. 20 minutos, pero en un lugar que estén cómodos, que no haya distractores, que no tengamos el celular al lado, que no tengamos un televisor que nos distraiga. Con eso es suficiente como para entablar una buena comunicación. Y darnos cuenta, porque el problema de repente es que no nos damos cuenta. Es correcto. Estamos tan común, tan... Y en esta parte de la vida que nos ha tocado en estos años ya, donde todo es tan rápido, donde papá y mamá tienen que trabajar, o mamá tiene que trabajar para mantener a sus hijos e hijas. Sí, un apoyo más. Se aprieta mucho el tiempo y la falta de atención. Y dejamos inconscientemente en muchos de los casos, la mayoría de los casos, a nuestros hijos e hijas en la escuela como una parte de, pues ahí se los dejo, ahí se los encargo, ¿no? Ahí me lo educan. Ahí me lo Como si educan. fuera bodega Y y te pues lo no, dejo. la escuela es formación, pero no es la que te educa, ¿no? Y la carga en maestros y maestras también es importante porque Sí, es correcto. es muy difícil para ellos también Sí. estar atentos a todas estas necesidades de todos estos niños y niñas en un salón. Ellos son nuestros receptores principales. Los docentes tienen la materia viva, tienen la exquisitez de la conducta. Ellos saben perfectamente quién es su niño problema, quién es el niño conflictivo, quién es el niño más educado, quién es el niño retraído. Tal vez si pudiéramos pulir un poquito más esa parte de hilación entre docentes y criminólogos para poder encontrar esa serie de conductas, ayudaríamos demasiado. Principalmente, como decía Lourdes, vamos a ayudar a la persona, vamos a ayudar al pequeño con él mismo, levantarle la autoestima, encontrar tus conductas, hacerte fuerte, para que después ese denote o detone ese tipo de situaciones positivas que hacen falta en las escuelas. Y obviamente se hace una cadenita reproductiva. Obviamente somos reflejo de la casa. Ese reflejo lo representamos en la escuela. Aquí lo tengo. Sí, pero el entorno de la escuela, le decía yo a Lourdes hace un momento, es terriblemente cruel. Ah, sí. En todas las edades. En todas las edades. Y tal vez conforme vamos aumentando de grado, va siendo peor. Va evolucionando, correcto. Sí, y la violencia es severa, ¿eh? La violencia es severa. Física, emocional. Es Ahorita tenemos muy muchos fuerte. factores a favor. Es como todo, tiene bueno y malo. Tenemos factores a favor donde pudiéramos encontrar ejemplos en los dispositivos. Queremos encontrar o buscar, tal vez un poquito fuera del plantel educativo, la conducta de mi hijo. ¿Cuántos padres revisan su Facebook? Sí, ¿Qué ¿no? publica? ¿Qué escribe? ¿Con quién contacta? El Face es lo más claro que tenemos ahorita como análisis de estudio. Me vas a explicar tu emoción, tu estado Anímico. emocional, Finalmente anímico. es una manifestación de mi Es ser. una lo que hay manifestación que yo pongo ¿no? y expreso. Las ilustraciones, las Claro. fotos, los dibujos, lo que comparto es con lo que me siento identificado. Es correcto. Y con eso nosotros encontramos, caray, ¿hacia dónde está? ¿Por qué cambió? ¿no? Yo pensé que veías florecitas. Exactamente. Sí, como la niña, ¿no? Aunque son muy astutos.
No, de acuerdo, pero Totalmente. a ver, si tú no estás pendiente de tu hijo o de tu hija, difícilmente te darás cuenta Así de es. los cambios de conducta, Claro. que tal vez en la escuela sí, Así y es. luego cuando el maestro o la maestra nos dice es que su hijo o su hija, fíjese que, no, si mi hijo no es así, Ujú, correcto. ¿no? Bueno, y tenemos que entender esa parte como papás, ¿no? Nosotros nos hacemos cargo de 1 o 2 niños, pero el maestro se hace cargo de 30 a 40 niños. Y por eso decía, es una carga terrible Sí. que además no les corresponde, ¿no? Digo, mucho ayudan, Así es. por supuesto, y Así es. se agradece la labor Así es. de las maestras y los maestros, pero no es su chamba, ¿no? Su chamba no es esa, fundamentalmente. ¿no? A ellos les cae la, digamos, cierta responsabilidad de identificación porque lo tienen vivo. Pero hasta ahí, De ahí reportas, reporto, avisas. así es, aviso, ¿no? inmiscuyo. Eres un obligado en ese sentido un obligado, así de es. reportar, pero no de resolver, Pero no de resolver. ni de investigar, No. ni de corregir. No, te No. toca. ¿no? Tal vez son un parte como herramienta para resolver Sí. ese problema, pero en conjunto, Claro. Así es. sí, en claro, conjunto. Claro. Ahí actúa de lleno lo que es el entorno otra vez familiar. A veces en las reuniones con los padres en los niveles educativos, a veces nada más llega la abuela o llegó un tío que no fue a nomás trabajar. por no dejar, ve tú. Por no dejar, ve tú. No Pero en quiere sí no firmar la identifica boleta. bien cuál es la situación que tiene en la escuela, que también pudiera ser reflejo del hogar. Yo quisiera, antes de ir a la pausa, decir que vamos a entrarle después de la pausa. Vamos a entrarle al tema de estas conductas que de repente no quisiéramos decirles por su nombre, pero que las tenemos que decir, ¿no? Cuando un niño empieza a robarse un lápiz, una goma, 5 pesos en la casa, etcétera. Cuando violenta física o verbalmente a alguien, cuando se lastima, Se flagela. cuando está dando avisos de que se quiere lastimar, Claro. o de que quiere perder la vida, o de que se siente solo. Estas cosas que ninguno de nosotros quisiera que nuestras hijas e hijos tengan, pero que pueden estar manifestando y nosotros pasando por alto, que son terribles Así es. y que pueden traer consecuencias verdaderamente desastrosas, ¿no? Yo quisiera Fatales. que me ayuden a hablar de ello, Claro. ¿no? De estos niños o niñas que cometen una falta y no son castigadas. Y con ello no estamos diciendo violentarlos, ¿eh? No. Ni agarrarlos a palos, ni a cinturonazos, ni a... No. Pero tiene que haber correctivos. Porque cuando un hijo no entiende que lo que hizo está mal y no se le corrige, se genera impunidad. Así es. Y aprende que se puede cometer esa conducta no socialmente aceptada o contraria a la ley sin que haya Repercusión. repercusiones. Claro. Y lo único que va a hacer es alentarlo a hacerlo no solo otra vez, cada vez más y en otro Así es. nivel. Intensidad y Así otros es. niveles. ¿No? Claro. Hay niños que, pues, lamentablemente han sido reclutados por organizaciones criminales y te venden droga y van por el dinero fácil. Porque no todo es la familia y no todo es papá y mamá, ¿no? No. También es lo que tenemos en la televisión, Claro. las series, Los bombardeos que nos dan por claro, todos lados. lo que vemos en Twitter, en Facebook, en Internet, que es prácticamente imposible aislarlos de ello, Así es. pero que tenemos que hacer un esfuerzo por, Enseñarlos a manejarlo, claro, ¿no? ¿sí? A lo mejor no está mal que juegues un juego bélico, pero no salgas creyendo que lo puedes hacer afuera. Es difícil porque psicológicamente la mente para la mente no es un juego, para la mente es una serio. acción. Es real. Ya. Es una acción, es fácil. Yo me paro ante un videojuego, estoy disparando y estoy Es un haciendo hasta los mismos simulador. movimientos. Mi mente lo está captando, mi mente está diciendo este es un arma de fuego, dispara, pa, 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 pa. Ok. Ajá. Cuando ya lo tienes de real, ay, luego- pues ya me acordé cómo se usa esto. Pero luego va a pasar que si tú a tu hijo le prohíbes eso, entonces el hijo se siente fuera de un grupo de pertenencia. Es correcto. Ah, ahí vamos claro, a los pero hay que factores. Entonces generas otro rollo. Así es. Entonces hay que enseñarles hasta dónde llega el saber usar eso. Hasta dónde puede llegar, hasta qué daño puede hacer. Porque si es cierto, una consola es un entrenador virtual. Fíjate lo que acabas Es de un decir. entrenador Fíjate lo virtual. que acabas de decir. Porque el niño sabía disparar, no necesitó llevarlo a un stand Campo de tiro. ¿no? Lo aprendió ahí en Lo la aprendió en maquinita. una consola. Ellos saben perfectamente cómo se tienen que poner, qué posición deben tomar, cómo deben agarrar el arma para poder dar en el blanco. Y es un entrenamiento que lleva horas y horas y horas y horas frente a un televisor y venden hasta las armas porque ya las venden las armas que son para la maquinita. Entonces estoy entrenando a mi hijo. Psicológicamente somos unos entes criminales. Vamos con Fey y regresamos con eso. Claro. Claro. Por favor. Pues vamos contigo, Fey, y regresamos con este otro tema.
Así es. Bueno, Mario, es muy lamentable cuando escuchamos las noticias, vemos las redes sociales, iniciamos el día y la noticia titular es que un compañero de 11 años que está estudiando en primaria dispara y mata a su maestra, dispara contra sus compañeros. Esto ha pasado no solamente en el extranjero, sino en estados de aquí, de la República Mexicana, como lo ha pasado en Torreón, también como en Nuevo León. Y precisamente en Nuevo León, el Congreso local, ya en distintas ocasiones, diputados y diputadas han estado hablando sobre el tema de que haya un criminólogo, un especialista en las instituciones educativas, precisamente con la intención de reducir la violencia escolar. En la Comisión de Educación del Congreso de Nuevo León, la primera mesa de trabajo, se discutieron distintas propuestas. Se analiza si es conveniente proceder a la inspección de mochilas del alumnado, por lo menos en el nivel básico. Sin embargo, también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos califica de inconstitucional esta medida. Esto lo han estado hablando padres de familia, lo han estado hablando también autoridades, diputados, diputadas y, por supuesto, autoridades educativas. Habría que pensar si es lo correcto o no. Usted tiene la decisión, esperamos su opinión, vamos a una pausa y regresamos con más de Soluciones. Estamos de regreso en Soluciones. ¿Tiene usted alguna pregunta? De alguna manera, bueno, pues el acoso, el maltrato, el bullying existe en los distintos niveles escolares, primaria, secundaria, bachillerato e incluso también en los niveles universitarios. Así que si usted tiene alguna duda, quiere preguntar algo, hágalo. Escríbanos al 22 83 13 97 86, es nuestra línea de WhatsApp. Recuerde que mi compañero Mario estará resolviendo sus dudas junto con nuestros invitados. Bueno, le platico la labor del criminólogo en la prevención del delito. El bullying es un problema que cada vez tiene mayor presencia en las escuelas en nuestro país. Pues de acuerdo a la OCDE de México, México ocupa el primer lugar con el mayor número de casos de bullying registrado entre los países que pertenecen a esta organización. Por ejemplo, en el 2011, la Comisión de los Derechos Humanos documentó que el 30% de los alumnos de primaria en nuestro país declaró sufrir algún tipo de bullying. Para el año 2013, esta tasa incrementó al 40% de los niños en los distintos planteles. De acuerdo con esta misma institución, se afirma que los agreden sus compañeros son, pues también los que van conformando pandillas. Es decir, ya no solamente es un compañero el que acosa, sino que pues se va apoyando con más compañeros que toman estas conductas. Ahora, estos son los registros de entre el 2011 y 2013. Para el 2013 ya había un 40% de quejas de niños de primaria que ya decían sufrir el acoso por parte de más compañeros. Ahora, para el 2020 estamos también esperando el censo y estos resultados. Voy contigo, Mario. Gracias, Fey. Estamos platicando con los criminólogos Lourdes González Olivares y Sergio Arcos Morales. Y bueno, vamos a entrarle a lo que no nos gusta mucho, pero que tenemos que entender. Estas conductas antisociales que son la antesala de conductas que pudieran ser pues delictivas, criminales, en fin, más adelante, si no son identificadas y corregidas a tiempo. ¿Cuáles son estas, las más frecuentes, y cómo podemos las mamás y los papás ayudarnos a detectar con oportunidad conductas que nos alerten de que nuestra hija o nuestro hijo está necesitando ayuda porque va encaminado a una situación conducta ya más antisocial. delicada? Claro. Uno de los parámetros principales que pudiéramos encontrar en el hogar es que en vez de celebrarle cuando el niño comete una acción no propia, por ejemplo, quedarse con el cambio, agarrar una moneda, quitarle, no sé, algún accesorio o algo de mi hermano, sustrayéndolo tal vez de su cuarto, haciendo ese tipo de situaciones que son situaciones de alerta. No necesariamente estamos diciendo que sea ya marcado como algo antisocial, pero sí está reflejando un detonante que si no lo paramos en su momento va creciendo. Pero en las familias normalmente lo hacemos chiste, ¿no? Así es. Esa es la parte que deberíamos de empezar a mitigarles. No les celebres que está haciendo una situación
que hasta una grosería luego les aplaudes, porque es que bonito dice esa palabra. Ok, tal vez lo dice bonito, pero no es correcto. Mejor apláudele cuando el niño de veras agarra un libro, mejor apláudele cuando el niño sí acomodó su cuarto, mejor apláudele cuando el niño sí se dedicó a la escuela. Todos tenemos esas necesidades de rompimientos, tal vez de normas en ciertas conductas, pero también hay ciertos espacios y ahí los podemos encontrar a través de otro tipo de actividades. Actividades fuera tal vez de lo que son los dispositivos. Porque nos están moviendo otras emociones a través de la psique. Se vayan a nadar. Podemos hacer actividades físicas que nos rinden mucho más. No sé, ¿por qué no recordarles el juego del yoyo? ¿Por qué no recordarles el juego del trompo? ¿Por qué no hacerlos más activos y no hacerlos cada vez pasivos, ¿no? Más pasivos? Que en vez de hacer esas actividades físicas productivas, estamos activando el mente en otras situaciones nocivas. Si en el lugar empezamos a encontrar ese tipo de situaciones, cuando estos pequeños llegan a los planteles educativos, tienen que hacer ese tipo de células rebote o células espejo que nosotros conocemos. Esa célula espejo, si él es bueno y vive bien, come bien, desayuna bien, es un niño que va a llegar bien descansado y bien comido, va a llegar puesto a lo que es el aprender. Si él y yo, como ejemplo, lo veo, yo menor también, sí me gustaría ser como él. Él pudiera ser un imán para tratar de atraer ese tipo de conductas y tratar de hacer ese cambio. Va a ser muy difícil, porque normalmente estamos más acostumbrados a lo nocivo, porque también desde la casa nos lo aplauden. Entonces es muy difícil cuando un niño sobresale o trata de sobresalir en ese tipo de espacios, porque es el niño que más bulean o es el niño que más señalan. Pero ese niño tiene la autoestima bien formada en el hogar, es un niño que difícilmente lo vas a mover. Es un niño que va a seguir con su conducta, porque si hay niños de excelencia académica, si hay niños de 10, si hay niños que de veras tienen una conducta excelente, pero también es un reflejo propio a través del hogar. Tenemos que alimentarlos desde el hogar. Tenemos que, papás, inmiscuirnos más o totalmente de lleno en lo que son las conductas de los mejores, si es que queremos que México cambie. Ahora, ¿qué otros tips, Lourdes? Lo que hablaban de los inicios de una conducta antisocial, como es el tomar una moneda o decir, retomando lo que decía mi compañero, bueno, ahí les estamos enseñando la falta de respeto. Y creo que el enseñar respeto desde la casa nos va a evitar esas conductas, ni siquiera que lleguemos a una conducta de riesgo en la escuela. El enseñar a respetar que, bueno, es mi hermano, no importa, tengo que respetar sus cosas. Igual lo va a hacer el niño en la escuela, es mi compañero, tengo que respetar sus cosas. En las redes circula una carta que hace un expresidiario de Estados Unidos donde él dice que está ahí porque fue aumentando sus delitos, pero él dice que debería estar también su mamá, porque es hijo único de mamá. Y entonces dice, mamá, ¿te acuerdas cuando te tomaba yo el dinero del monedero y no me decías nada? Mamá, ¿te acuerdas cuando llevé la bicicleta del vecino y tampoco me dijiste nada? Me ayudaste a esconderla para que no se hiciera algo más grande, un problema más grande con el vecino. Mamá, ¿te acuerdas cuando la policía me fue a buscar y tú me escondiste porque ya había yo asaltado? Y él va haciendo el renombre de todos los delitos desde el más pequeño que hizo cuando era niño. Y al último termina diciéndole, deberías estar aquí conmigo, mamá, porque tú me ayudaste a llegar aquí. Al no reprenderme, al no decirme eso está mal hecho. Ahora, las mamás no quieren que los hijos sean malos. Puede ser que lo que haya querido era protegerlo, pero se equivocó. Bueno, es que sí llegamos a unos límites, ¿no? A lo mejor el de la sobreprotección también nos hace a que esas conductas en riesgo sean vulnerables. No hay nada que más duela a un padre o a una madre, sobre todo una madre, que ver sufrir a un hijo. Y me enfoco en las madres porque castigado, en México las madres son las que no lo quieres ver en batuta. la cárcel, no lo quieres ver esposado, no lo quieres ver exhibido, no quieres. Y es un instinto natural protegerlo. Claro. Pero creo que le hacen más daño. Sí, así como esa carta que escribe el expresidiario, pues fui aumentando el nivel, ¿no? Claro. Porque nunca me dijiste, hubo castigo. está mal. Y tú lo decías, no estamos hablando de castigo como algo violento. No, de ninguna manera. Si hay una conducta ya en riesgo de que, bueno, regresó con algo que no es suyo de la escuela, pues me puedo sentar con él y, en primer lugar, platicar por qué lo traes. Claro. Sin ser violento, por qué lo traes.
Y en segundo grado, pues bueno, ya que me explicó por qué lo trae, ir con él al otro día y regresarlo. Y enseñarle Ahora, que hay que regresarlo, que no es suyo. Hay hijos e hijas que tienen esta conducta antisocial, producto de, porque hemos hablado de hogares con amor en general, y luego pues en el día a día perdemos un poco el estar atentos a nuestros hijos. Insisto, creo que nadie deliberadamente quiere que su hijo o su hija cometan este tipo de conductas antisociales, nadie lo quiere, pero también hay hogares de violencia extrema, de violencia física y psicológica a los hijos, y entonces la pregunta es ¿qué estamos haciendo para rescatar a estos niños de esos entornos, donde sí los detectan los maestros, pero también cuando se sientan con los papás o las mamás o los familiares se dan cuenta que vienen de entornos terribles? ¿Y este país qué hace? Si estamos listos para eso, para sacar a un niño de su familia y cuidarlo y guiarlo. Pudiéramos empezar diciendo que tenemos espacios de familias disociales. Al tener este tipo de espacios, papá violento, mamá violenta, papá alcohólico, drogadicto, mamá por las mismas instancias, él nace dentro de esa esfera. Comentamos hace rato algo que decías. Tú naces bien, naces limpio, naces positivo, naces bueno, sí, que es correcto, pero cuando tú naces afloras en ese tipo de espacios. Es como si dices, naces en un jardín de flores, ajá, y ahora naces en un jardín de cactus. Las espinas pican, va, sí, es correcto, va, pero yo no quise nacer aquí. Pero ser cactus es tu normalidad. Ser tu cactus es tu normalidad, ¿es correcto? Este es mi Entonces, para mí es normal que mi papá tome, que mi papá, sin agredir, los domingos está en el fútbol, esté con la cerveza. Obviamente a mi mamá le pegue. Que llegue y haga otra conducta medio agresiva, para mí es exactamente normal, es mi espacio normal. Cuando él sale de esa esfera normal, nociva o lesiva, entras a otra esfera que se supone el común denominador sigue siendo positivo, llegas y rompes. Son como los átomos, los neutrones y los protones. Llegas y haces fusiones o fisiones, pum, pum, llegas y rompes la calma. Dices, oye, él es bien tranquilo, vas y lo fastidias. Ella se bañó hoy, vas y la despeinas. ¿Qué estás haciendo? Estás generando ahora le llamamos bullying, estás llamando un bullying. Ajá, estás bulleando a tus compañeros. Pero es que para mí es normal, mi conducta es aprendida. Yo veo como mi papá flagela a mi mamá. Es normal. A la mujer hay que castigarla. Entonces, para él sigue siendo normal. Ahí es donde decíamos, somos unos entes biopsicosociales. Biológicamente ya lo traigo. Ajá, y todavía me lo estás enseñando y me lo estás retroalimentando. Por eso, cuando llegas a los espacios educativos, ahí son los semilleros de nosotros. Ahí es donde dices, a ver, analízalos, son como los borreguitos. Mételos al corral y analízalos. Y verás cómo es la conducta de cada uno de ellos. Y entonces sí, ahí viene la siguiente parte, que es la que comentas. ¿Y qué vamos a hacer? Sí, claro, porque ya lo detecté, ya me di cuenta, no quiero que mi hijo o mi hija siga por ahí. Tenemos que romper ahora ese espacio y nos tenemos que meter al espacio social. Y lo que decías acerca de que si estamos preparados dentro del gobierno, pues sí hay programas. Hay programas donde está el DIF, por ejemplo, que se tendría que sacar a ese niño de ese entorno y llevarlo a un lugar seguro. ¿No? Yo creo que lo que falta es ejecutar más esos programas. Sí, llevarlos más a cabo, porque sí existen, pero es una llamada de atención nada más. La vecina está reportando que al niño lo golpean todos los días. Bueno, va alguien del DIF y pregunta si es cierto que no está pasando esto, el niño es muy chillón. Sí, pero tienes que ver al niño. Claro, pero si la mamá te dice que no... Creo que eso falta, ejecutarlos un poco más. Ay, claro. Y vivimos en un país donde la prevención casi no existe. Nosotros como criminólogos, dentro de un plantel educativo, ese sería nuestro trabajo, la prevención. Empezar a buscar conductas en riesgo, como con esas pequeñas cosas de que se llevó una goma y ya no la trajo y todos sabemos que se la llevó él, pero pues no pasó nada, ¿verdad? En casa no le dijeron, no se dieron cuenta. Hace ratito decía Sergio. No, ella.
Fey. Fey decía que si está bien que se hagan los operativos mochila. ¿Qué necesidad tendríamos de esos operativos si yo como mamá me hago responsable de ir revisando su mochila? Claro. A lo mejor no todos los días, cada tercer día, a ver qué lleva la mochila. ¿Pero por qué no todos los días? O todos los días. ¿Pero por qué no? Pero entonces nos evitaríamos esas polémicas de si está bien, no está bien. O sea, todo empieza desde la casa. ¿Cuántas veces muchos papás solamente se acercan a la escuela porque hay que ir a firmar la boleta? Cuando nuestro deber es ir y preguntar cómo va mi hijo, qué conducta tiene, o sea, ¿se comporta? Esa sería nuestra labor, la parte preventiva. En México hay algo que se llama política criminal y lleva 3 pasos y nosotros vamos hasta el tercero, cuando ya tenemos al delincuente en la cárcel y entonces ya vamos a buscar un tratamiento para volverlo a insertar en la sociedad. Pero entonces, ¿qué hacemos si detectamos conductas antisociales en nuestros hijos e hijas? ¿Qué sigue? Es un trabajo en equipo. Aquí definitivamente es una situación... Ya me di cuenta, ¿a quién acudo? Tan latente. Yo pudiera decir que el primero que tengo que cambiar soy yo. ¿Quién me tiene que ayudar? Otra vez vuelvo al detonante. ¿Dónde lo encontraron? En la escuela. Mi profesor. Y no es cargarle la chamba al profesor. No. Es decir, ayúdame. En la escuela tenemos sociedades de padres de familias, que normalmente las escuelas se encuentran en un entorno donde la mayoría nos conocemos. Difícilmente va a decir, no es cierto, no le pegaban, pero sí conozco al mamá o conozco a la papá. Tenemos que trabajar en equipo. Aquí es donde se tiene que hacer el trabajo en la familia, en la escuela, en la sociedad y tal vez por programas de apoyo, que es quien lo tiene, pudiera ser el Estado. No que le competa totalmente la función, pero sí forma parte importante para poder encontrar ese buen vivir. Pero a ver, vamos a suponer, en este momento nos está viendo una mamá, un papá que tiene un hijo, se está dando cuenta que ¿Qué va a hacer? un hijo, una hija está teniendo un problema de estos y en este momento entra en conciencia y dice, chin, necesito ayuda. ¿Qué hacer? ¿Cuál es el consejo de ustedes? ¿Qué hacer? ¿A dónde acudir? ¿Con quién acudir? ¿Cómo revisar? ¿Cómo detener allí? Puede acudir, en primer lugar, pues con la maestra para hacer en conjunto. Y en segundo lugar, pues puede recurrir a un psicólogo, a un criminólogo, porque nosotros vamos a encontrar qué es lo que está faltando o qué es lo que está fallando dentro del entorno familiar. Tal vez sea la seguridad, necesita seguridad el niño, tal vez sea atención. Es difícil que yo como mamá me haga un autoanálisis, Sí, es difícil, pero eso sería lo primordial, ¿no? Para que el niño no ande teniendo conductas antisociales, lo primero que debe pasar es que se conozca él mismo, que tenga un buen autoconcepto de él. ¿Y quién se lo va a dar? Pues mamá y papá. Pero como yo como mamá, si yo como mamá soy débil en esa parte, no me siento bien conmigo, no tengo una buena autoestima, ¿cómo le voy a enseñar eso al niño? Si yo no sé manejar mis emociones, ¿cómo le voy a enseñar al niño a manejar sus emociones? Sergio. Tiene que ser un trabajo equilibrado, tiene que ser un trabajo que tiene que haber un profesional. Bien decía Lourdes, un psicólogo social, un criminólogo social. Me atrevo a decir hasta un sociólogo que pudiera encontrar. Es bien fácil tratar de encontrar los programas y las medidas de prevención. Haciendo una sociología nosotros encontramos los factores, los entornos, etcétera. Todo el mundo sabemos, de lo máximo a lo mínimo. Y ahí pudiéramos encontrar, a ver, ¿cuál es tu entorno base? ¿De dónde vienes? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Ya lo encontré. Bueno, ya encontró padres de familia. Algo que decía ayer es bien interesante. Nosotros mismos como adultos no aceptamos que tenemos errores. Y desde ahí empiezan los bloqueos. Pero en realidad, si hacemos un autoanálisis rápido de cada uno de quiénes somos, sí vamos a encontrar que efectivamente irrumpo en ciertas normas y reglas de conducta. Y que mi ejemplo de vida y mi ejemplo de casa es mi hijo. Porque otra vez, el niño en la escuela refleja lo que aprende en casa. Ya. Entonces, si yo veo un niño en descomposición social... Algo hay en casa. Fácil. ¿Qué estás haciendo en casa? La mayoría de las situaciones que se presentan actualmente en México es de que tenemos que trabajar padre y madre por el sustento. Y estamos ayudándonos de madres sustitutas. Dispositivos, redes, juegos bélicos. Estamos haciendo una distorsión social. ¿Sabes qué es lo más fuerte de todo esto? Que lo estamos haciendo general.
tal vez sin verlo o sin medirlo, porque yo no estoy en casa y necesito que te distraigas. Cómprale el aparatito ese y que juegue ya y déjalo. Prefiero que esté en la casa a que ande afuera de vago. ¿Y qué está haciendo en la casa? Estás preparando un sicario en potencia, a través de un dispositivo. Entonces, pero yo no soy bélico. No, pero le estás dando la herramienta para que lo pueda hacer. Claro. Entonces, creo que todo tendría que repercutir en uno mismo. Empieza por ti, apóyate del maestro que es el receptor y pide apoyo. Este programa, Lourdes, de criminólogos en las escuelas, ¿es qué? Pues es una forma de prevenir, de prevención. Yo lo decía hace ratito, en México casi no hay programas de prevención. Y hablo en forma general, ¿eh? ¿Qué experiencia han tenido en las escuelas? En las escuelas... ¿Los reciben bien? Sí. ¿Los papás y mamás aceptan? Damos en algunas escuelas que nos contratan, damos talleres de inteligencia emocional. La inteligencia emocional les sirve a los niños para saber qué herramientas tienen para salir al mundo, en qué son buenos, qué habilidades pueden desarrollar más. O sea, encontramos las partes buenas del niño. ¿Han encontrado las partes más? Bueno, por cierto, ahí está el contacto de Lourdes por si necesitan platicar con ella o con Sergio. Y han encontrado, evidentemente, algunas conductas antisociales y cómo aceptan los papás o las mamás que la encontraron. El del menor que se quería suicidar. Hace poquito fuimos a dar un taller de inteligencia emocional a niños de 8 años y nos encontramos con un niño que en su casa son perfeccionistas. Ya. Él es un niño de 10, es un niño de excelencia, pero ¿qué creen? Vive en la frustración, no se puede equivocar. Y entonces al hacer un dibujo, dentro de este taller los hacemos que se dibujen cómo creen ellos que se ven y que pongan características positivas de lo que ellos creen que son. Entonces el niño, al írsele una rayita más, empezó a hacer ahí, entró en una crisis, me acerqué, platiqué con la maestra y pues la maestra ya se había dado cuenta. El niño terminó diciéndome que varias veces ha querido quitarse la vida porque es tonto. ¿Cuántos años? 8 años. No puede ser. Porque se equivoca, porque no es inteligente. Porque si fuera inteligente no tendría estos errores. Y no estoy hablando de que está agrediendo a alguien más, No, pues se está agrediendo a él mismo. Por eso una conducta en riesgo empieza por la agresión a uno mismo. ¿Y los papás lo aceptaron? A los papás ya les había hablado la maestra una vez y dijeron, no, es que hizo berrinche, es difícil que los acepten. Hay que entrar en terapia con ellos y hablar y hablar y hablar mucho con ellos. Pero en México no nos gusta entrar en terapia, ¿no? Ni que te enteres de mis cosas, ni de mis intimidades, ni que me digas cómo debo tratar a mi hijo. No, menos. También te puedo decir que en esos talleres sí hemos encontrado y nos damos por bien servidos 1 o 2 papás que de repente como que como diríamos en México, les cae el 20 y sí se nos acercan y nos dicen ¿qué puedo hacer? Pero ¿qué hacemos con este niño de 8 años que se quiere suicidar? Es decir, si a los papás no les cae el 20, no lo puedes dejar así, se va a matar. No, pues algunas escuelas tienen la parte de contratar un psicólogo. Sería mejor un criminólogo porque estamos enfocados a esas conductas precisamente y lo pasan con el psicólogo a terapia. Sí, pero pues no sirve de mucho, porque no estoy sacando de ese entorno que está dañando pues a ese niño. Claro. Yo además de ser criminóloga, fui paramédico muchos años en Cruz Roja y me tocó, precisamente haciendo alusión a eso, una niña ya de prepa, estaba en el Cebetis, era ya iba seleccionada de taekwondo, primer lugar en calificaciones, o sea, era primer lugar en todo. Y me tocó ir porque se suicidó. Y entonces uno dice, pues sí tenía una vida perfecta, ¿no? No, bueno. Era hija única, no, a veces el exigir tanto o el enseñarles que no te puedes equivocar, también es llevarlos a esa conducta. Un último comentario, Sergio. Sí, claro. El que quieras hacer. Bueno, yo creo que sí sería fundamental tratar de, como padres de familia, tratar de mirar hacia dónde queremos llegar como familia, hacia dónde queremos llegar desde un entorno social. ¿Qué quiero para mi Veracruz? ¿Qué quiero, no sé, desde mi municipio, hacia dónde voy? Yo soy un semillero, yo tengo un hijo, pero mi hijo quiero que sea bueno.
y el hijo de mi hijo quiero que repita la misma conducta. Debo de empezar a cambiar, debo de prepararme un poquito más, debo de ser más analítico en lo que nos están bombardeando. Nos llegan por todas partes situaciones bélicas. Hoy mataron, hoy hicieron, hoy... Y todo nos alerta y nos pone ajá. Pero también nos enseña, ¿eh? Ojo. Sí, pero... Nos enseña cómo matar. Y cómo también, transmito. Así es que esa es ahí la parte. los medios tenemos una responsabilidad que hay Ahí que es donde revisar tenemos que empezar a trabajar. Efectivamente, todo el espacio social, Sí. tal vez pudiendo cambiar, no sé, algunos paradigmas en cuanto a niveles culturales que pudiéramos meter en otro tipo de esferas, a tratar de regular un poquito el uso de dispositivos. Tengo que ir con Fey para ir cerrando. Voy contigo, Fey, y vamos cerrando. Muchas gracias, Mario. Y como mi comentario final, bueno, les comento que del periodo 2014 al 2017 se indica que el 17% de los niños que tienen 6 años mencionaron que en la escuela otros niños les pegan, los insultan. 2 de cada 10 niños afirman que sufren maltrato y humillación en sus escuelas por parte de sus compañeros, teniendo estos entre 11 y 12 años de edad. Y alrededor del 50% de la población estudiantil ha dicho haber vivido algún episodio de violencia dentro de la institución o de las instituciones en las que han estudiado. Voy contigo, Mario. Es el dato terrible, el dato duro. Lourdes y Sergio y Lourdes nos han dado luz. Son 2 criminólogos de excelencia, como otros 27,000 que hay en el país. Acudan a ellos, traten de corregir a tiempo. Muchas gracias, Lourdes. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Sergio, gracias. Espero que estén pronto de regreso. Al contrario, muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí y hacer el llamado respetuoso para que todas y todos detectemos a tiempo las conductas antisociales de nuestras hijas e hijos y podamos ayudarles a reencauzar su vida por el bien de ellos, hacia ellos y ellas, y por el bien de todos los entornos. Gracias. Gracias a usted por el favor de su atención. Ya sabe que yo no me voy sin agradecer a quienes hacen la televisión. Son mis compañeros, todos del staff matutino de TV+. Muchas gracias, muchachos. El jefe de piso, don Panchito. Y aquí nos estamos viendo en el próximo Soluciones. Es una producción de Luis Álvarez. Hasta pronto.